Buenas tardes, licenciado Moisés. Dándole cumplimiento a la tarea del videoblog sobre el impacto de la pandemia. Nosotros somos el grupo número 1 que lo integra Fernando Estrada, Adrián Álvarez y su servidor Henry Morataya. Como primer punto estaremos tocando el impacto de la pandemia en la educación. Buenas tardes. Primeramente vamos a compartir lo que son los beneficios que nos trajo de alguna forma, tomando positivamente la situación realmente, en cuanto a lo que impactó realmente en la educación esta parte del COVID-19. Si tomamos como referencia básicamente a los estudiantes, que podemos clasificarlo desde los colegios, universidades, ya sea estatales o privadas, y que siempre y cuando definitivamente exista un estudiante consciente de la necesidad de la educación, esto nos ha conllevado a venir a ser estudiantes o personas autodidactas, porque no nos conformamos realmente con el contenido que nos imparten por parte de los centros educativos, sino que venimos a buscar otras fuentes, lo cual nos hace que vengamos y podamos consolidar una serie de conceptos que al final nos hace venir y tener un concepto propio realmente amplio, de alguna forma, de varias fuentes, de los temas que nos están siendo impartidos. Entonces, como uno de los beneficios podríamos ver esta parte que definitivamente, aunque no seamos personas autodidactas, gran parte, diría yo, como que de la táctica que están utilizando es venir y dejar proyectos, investigaciones, lo cual nos hace venir y estar investigando. Entonces esto de alguna forma, como repito, nos va haciendo poco a poco que vayamos consolidando conceptos de varias fuentes y que tengamos un concepto más amplio de qué es lo que estamos aprendiendo. Por otro lado, tenemos como beneficio el hecho de que estemos, bueno, en este caso estudiando, ¿verdad? Desde casa. Estamos manejando nuestros propios horarios. Y si bien es cierto, en algunos casos hay que cumplir horarios en cuanto de la mañana venir y estar sentados frente a la computadora y estar escuchando las clases en línea, estamos realmente desde la comodidad de nuestras casas, en donde sabemos de que lo tenemos todo al final, donde se nos hace mucho más cómodo el venir y concluir con nuestras tareas e investigaciones para poder venir y entregar. Contamos con un servicio de internet, de pronto de banda ancha para los que tienen ese tipo de acceso. Ahora bien, por otro lado, las personas que no tienen este acceso y que por lo menos en el caso de las escuelas o colegios que de pronto no pueden venir y hacerlo de forma diaria, tienen acceso también a durante la semana poder venir y concluir con las tareas que les han sido entregadas para poder en la siguiente semana entregar sus investigaciones, proyectos o tareas que en algún momento tienen que venir y entregar. Por otro lado, también tenemos, y aunque sabemos de que no toda la población tiene acceso a este recurso, es venir y evitar los costos de transporte, ya sea porque se les dio un vehículo a nuestros hijos para poder venir a ir a las universidades o incluso a nosotros mismos el gasto de gasolina, o en el caso de los padres que sí tienen acceso a poder venir y pagar un servicio de bus mensual. Esto actualmente no se está dando por lo mismo. Tomamos como referencia que en más de 190 países, con el afán de venir y evitar la propagación del virus, de mitigar su impacto, se dio el cierre masivo de muchas actividades presenciales. Hasta la fecha creería yo que de pronto ya empiezan algunos colegios con las medidas de bioseguridad ya empezar a asistir a los colegios, a los centros educativos. Sin embargo, más de 190 países se dio este cierre masivo, lo cual nos conllevó a venir y a utilizar plataformas como el Zoom, como el Teams, entre otras, como para poder venir y poder recibir nuestras clases en línea. Y por último, podríamos venir y mencionar que, si bien es cierto, seguimos usando algunos beneficios, aunque estemos desde casa también, en el caso de algunos colegios y universidades que tienen, yo creo que es casi que la mayoría, se paga un seguro estudiantil de donde viene y cubre emergencias que yo creería que desde casa las siguen cubriendo. Básicamente esto es
me tocaba en cuanto a lo que es el impacto en la educación en esta pandemia. Muchas gracias. Gracias, Fernando. El siguiente punto es el impacto de la pandemia en el trabajo, que lo presenta Adrián Álvarez. Muy buenas tardes. El impacto de la pandemia en el trabajo. Despidos o suspensiones por miedo al contagio. Según estadísticas, alrededor de 30 millones de trabajos quedaron sin empleo en el año 2020. Dentro de ellos, los trabajos informales fueron los más afectados. Todos los empleos fueron afectados por la pandemia, pero los más afectados fueron aquellos cuyos empleos y características los hacen menos resilientes a los choques económicos por su informalidad, falta de experiencia y bajos ingresos. ¿Qué sucedió con aquellos que no perdieron su empleo? La expansión del trabajo remoto y del teletrabajo como forma de sostener la continuidad del proceso productivo constituye otro de los fenómenos que emergen para desarrollar estrategias y seguir siendo productivos. Para las empresas que conservan, que siguieron, para las personas que conservaron su empleo, pues se implementa obligatoriamente el home office, el cual beneficia tanto al empleador como al empleado. Como por ejemplo para el empleado, los tiempos perdidos en tráficos, el costo del traslado, parqueos. En este caso va a tener una mayor eficiencia y productividad debido a que va a estar en la comodidad de su casa. Y para el empleador, pues van a tener costos de operaciones menores a los que tenían cuando estaba yendo o cuando llegaban a trabajar la totalidad de sus trabajadores. También van a invertir en tecnologías y van a ser unas empresas a la vanguardia porque van a implementar los servicios tecnológicos para tener a sus empleados con sus servicios. En este caso podría ser en la nube para estar todo centralizada la información. Gracias. Gracias, Adrián. Como podemos observar, digamos, eh, de cierta forma, tanto en educación, en trabajo y muchas actividades que fueron afectadas por la pandemia, generaron para algunos casos, pérdidas, ¿verdad? Fue muy afectado algunas áreas y para otras áreas, pues al final hubo bastante desarrollo y crecimiento en ese periodo, digamos, de cuarentena que fue el 2020, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros vamos a ver ahorita la parte del comercio, cuál fue el impacto. Digamos, para Guatemala específicamente el sector turismo fue un sector muy, muy golpeado. Em, Eso lógicamente por el ingreso de personas extranjeras y el turismo interno. Entonces, hubieron cierres o lo que le llaman los lockdown en otros países, ¿verdad? Básicamente no se movía y las industrias que sí fueron beneficiadas fueron las industrias de comida, pero el resto, digamos, el 60% del comercio en Guatemala es informal, ¿verdad? El 40% que sí reporta entre lo que pues fue afectado, ¿verdad? Hay un balance. El ser humano es resiliente porque, digamos, las personas que pues, no lograban vender sus productos de forma informal, ¿verdad? Háblese los mercados, fueron pues básicamente los más afectados, pero encontraron formas de poder venir y poder comercializar sus productos. En el caso de las exportaciones, importaciones, están en ese 40% del sector que sí reporta, muchas empresas se vieron muy afectadas por el tema del pago de salarios sin estar produciendo, ¿verdad? Entonces eso llevó a las empresas a tener un endeudamiento empresarial
y verse afectadas en sus ciclos productivos. Algunas empresas cerraron, ¿verdad? Otras lograron adaptarse y poder generar eh, comercio electrónico. ¿Cómo la tecnología ayudó a esta parte? Pues básicamente lo que comentaba, ¿verdad? El 2020, digamos, en el tema del crecimiento del comercio electrónico, que era algo que pues no se había terminado de desarrollar en Guatemala y digamos, la pandemia lo impulsó mucho. Es que ahora 8 de cada 10 personas han comprado en línea, creciendo en el 2020 un 118%, un crecimiento exponencial muy bueno, digamos, para el comercio. Hay que adaptar y tener, digamos, ciertos controles de seguridad, pero eso es un proceso natural del conocimiento de cómo poder evitar estafas, hacer más seguro ese comercio electrónico. Sin embargo, digamos, muchas empresas han logrado superar esa parte y, digamos, hablamos de cómo la tecnología ayudó, digamos, en el tema del comercio, haciendo más fáciles, digamos, los trámites en la gestión de recaudación, ¿verdad? Y la gestión de servicios, el evitar colas, ¿verdad? Digamos, uno de estos es la SAT, una institución que pues, ha logrado innovar con el tema de la factura electrónica y pues facilitando mucho, mucho el tema del medio electrónico para poder gestionar con ellos los servicios que brindan, ¿verdad? Y pues los pagos y, digamos, la banca electrónica que también ayudó en esta parte del comercio para poderse desarrollar, ¿verdad? Haciendo una síntesis de todo, el impacto en la pandemia, por algún lado, digamos, fuimos afectados muy duramente, digamos, el comercio informal, como lo mencionaba Adrián, la educación, como lo mencionaba Fernando, em, digamos, es, por así decirlo, una cadena que al final termina afectando a todos los sectores, ¿verdad? Em, pero parte ahorita de lo que logra hacer la tecnología, que es uno de los puntos muy importantes, es venir y lograr ese crecimiento de forma acelerada, ¿verdad? Entonces, pues con esto concluyo la presentación del videoblog, ¿verdad? Agradezco mucho a los compañeros y licenciado, pues estamos cumpliendo ahí con la tarea, ¿verdad? Muy agradecido y que tenga feliz tarde.